los grados que yo he visto, eso, en los grados que yo he visto, se ha estado preguntando bastante, y lo mismo dije, la clase pasada, los profes lo están preguntando como salvavidas de plomo, y los cabros se están equivocando, entonces no hay que mirarlo muy a huevo esta materia, ¿ya? Entonces, la típica pregunta de grado que vi es, el Código Civil reconoce dos tipos de existencia. Ustedes ya saben ya, reconoce, por un lado, la existencia legal y la existencia natural, ¿ya? Entonces, la pregunta que puede salir del profesor de civil es, ¿cuántos tipos de existencia reconoce el Código Civil? Y la respuesta es, reconoce dos tipos de existencia, profesor. En primer lugar, reconoce la existencia natural y la existencia legal. Esa es la respuesta. Ahora, ¿desde cuándo y hasta cuándo comienza la existencia natural y desde cuándo y hasta cuándo comienza la existencia legal? Y ahí hay que partir ordenándose en cuanto a la respuesta. La existencia natural comienza con la concepción y termina con el nacimiento. Esa es la existencia natural. Hay algunos textos que se equivocan porque dicen que la existencia natural comienza con la concepción y termina con la muerte. No puede ser la muerte, porque la muerte produce el fin de la existencia de las personas naturales. Entonces, la existencia natural comienza con la concepción y termina con el nacimiento. Y la existencia legal comienza con el nacimiento y esta sí termina con la muerte. Y sabemos ya que la muerte puede ser de distintos tipos que lo vamos a ir profundizando. Pero para irlo enunciando, la muerte puede ser muerte real, presunta y la muerte sin cadáver o la comprobación judicial de la muerte. Es como la más reciencita, ¿ya? Entonces, es como lo primero que preguntan los profes para partir hablando de esta materia. Distinguir los tipos de existencia. Ahora, la pregunta que puede salir acá es, y también la he visto, es que cuando hablamos de existencia natural, tenemos que tener claro que no estamos hablando todavía de una persona. O sea, estamos hablando de un ser en formación, de un nonato, ¿ya? O sea, esa persona no es una persona y por ende, al ser, o sea, bien digo, no es una persona y al no ser una persona, no es sujeto de derecho. Pero lo que hace el Código Civil es que le reconoce cierta protección jurídica a la persona que está por nacer, pero todavía propiamente tal no es persona, no es sujeto de derecho, cuando hablamos de la existencia natural, porque estamos hablando de un ser en formación, un nonato. En cambio, cuando hablamos de la existencia legal, sí es sujeto de derecho y por ende se es persona. Esa es una otra sutil diferencia. Ahora, volvamos un poquito atrás. Estamos hablando de la existencia natural y dijimos que la existencia natural comienza con la concepción, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que les puedo hacer yo, o el profe, les puede preguntar, ¿qué es la concepción? Si se recuerdan, la concepción en los textos clásicos de derecho civil se dice que es la unión de los gametos femenino y masculino. Esa es la concepción. Tan sencillo como eso. La concepción es la unión de los gametos femenino y masculino. Ahora, tan importante es saber qué es la concepción, es importante saber la época de la concepción, cuándo se verificó la concepción. Y lo que hace el Código Civil cuando habla de la concepción es establecer una regla aritmética. Y para ello, además, el Código de establecer una regla aritmética establece una presunción de derecho, en donde partimos de un hecho conocido, ¿no es cierto?, que es el nacimiento, y contamos hacia atrás, nos retrotraemos hacia atrás. Y de ese nacimiento, bien digo, contamos hacia atrás, nos retrotraemos y ahí tenemos que descubrir cuál es el hecho desconocido. Y ese hecho desconocido, dice el Código Civil, establece un plazo y dice que no puede ser inferior a y superior a. No sé si se recuerdan, no puede ser inferior a 180 días ni más de 300 contados hacia atrás desde la época, de la época en que principia el día del nacimiento. Entonces, lo que hace el Código Civil es establecer una época. Y la pregunta que también he visto en examen de grado frecuentemente y recurrentemente de los profesores civiles, ¿qué es época? ¿Qué es época? Y yo le pregunto a usted, ¿qué es época? ¿Se saben algún concepto de época? Yo he visto que muchos caen. Época, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Ninguno, ninguno? Época es el espacio de tiempo determinado. Esa es época. ¿Ya? Entonces lo que hace el código es establecer una época.
donde eventualmente se produjo la concepción. Y esa concepción no puede ser inferior a 180 días ni más de 300 contados hacia atrás. ¿Ya? Le pueden preguntar también qué es una presunción de derecho. No sé si se recuerdan, las presunciones de derecho son aquellas que no admiten prueba en contrario. ¿Ya? Todo eso va en esa parte de la concepción. Ahora, otra pregunta que es como media capciosa y que la vi también en mi universidad en noviembre, diciembre, es preguntar al alumno si es lo mismo persona que sujeto de derecho, si hay alguna diferencia, si son lo mismo, si son términos sinónimos, etc. Y jurídicamente podemos señalar que son lo mismo, se usan como términos sinónimos. Pero si somos técnicos, tenemos que distinguir que hay una serie de diferencias entre la expresión persona y sujeto de derecho. Sabemos ya que persona está conceptualizado en el artículo 55 del Código Civil, no sé si se recuerdan. Dice el 55 que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, extirpio o condición. Lo define el Código Civil. Pero la pregunta ¿es lo mismo persona que sujeto de derecho? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? Entonces, la respuesta que uno debería dar en examen de grado es que la respuesta no es pacífica. Aquí hay que distinguir. Se usan como términos sinónimos, pero hay que hacer una sutileza. Cuando hablamos de persona, persona propiamente tal es una expresión que se usa para hacer relación a persona natural. ¿Ya? Persona. En cambio, persona jurídica propiamente tal no es una persona propiamente tal, sino que es un ente ficticio. Pero el código lo asimila a persona, le da el nombre de persona, pero no es persona propiamente tal. ¿Ya? Ahora, jurídicamente son términos sinónimos, pero eso es como la sutileza. Persona está relacionado a persona natural. ¿Ya? En cambio, persona jurídica no es persona propiamente tal, sino que es un ente ficticio. Pero eso es como muy rebuscado, pero hay profesores que sí lo preguntan. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a persona. Por otro lado, la expresión sujeto de derecho es genérica. ¿Por qué? ¿Por qué es genérica? Porque comprende tanto a la persona natural como a la persona jurídica. Repito, persona se usa para hacer referencia a la persona natural. En cambio, la expresión sujeto de derecho comprende tanto a la persona natural como a la persona jurídica. No sé si se entendió esa sutil diferencia, pero que los profes cuando quieren joder al alumno preguntan esta similitud o esta sinonimia, ¿ya? Ojo con eso. Yo todas estas cositas las voy anotando y se las voy diciendo a usted. Ahora, otra pregunta típica y que no sale en ningún texto de derecho. ¿Qué son los sujetos de derecho? Un concepto. Y aquí muchos también se equivocan, porque dicen, sujeto de derecho es toda persona capaz de tener derechos y obligaciones. Sí, puede ser, pero hay que elaborarlo un poquito más. Como concepto, los sujetos de derecho podemos señalar que es todo ente que dispone de un patrimonio y que tiene la aptitud necesaria de ser titular de derechos y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Pueden decir eso. O sujeto de derecho es toda persona o es todo aquel que tiene la aptitud necesaria de tener la titularidad o para ser titular de derechos y obligaciones. Como no hay un concepto legal, entonces ustedes pueden jugar con ese matiz. ¿Ya? Ahora, sigamos analizando la expresión sujeto de derecho. Ahora bajemos a analizar un poquito lo que es persona propiamente tal. Habíamos dicho que persona entonces se asimila a persona natural. Y habíamos dicho que persona natural es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, extirpe o condición. Ahora, antes de repetir como un mantra, tenemos que entrar a distinguir una serie de palabritas en cuanto a esta expresión. ¿Qué significa edad, sexo, extirpe o condición? Generalmente los profes, tanto como repetir como un mantra, quieren que uno analice estas expresiones. Voy a cerrar la puerta, ¿ya? Ahí sí. Hola María Paz, la estaba esperando. Entonces, como les decía, tanto como repetir como un mantra, el 55 hay que entrar a analizar las expresiones, que se entiende por edad, sexo, extirpe o condición. Y yo les coloqué, po, la edad
es el espacio de tiempo en que un individuo ha vivido. Tan sencillo como eso, lo que le gusta a los profesores. Edad es el espacio de tiempo que una persona ha vivido. En cuanto al sexo, es la pertenencia a un género determinado. Tan sencillo como eso. Ahora, si los profes quieren profundizar un poquito más, les podría preguntar, ¿es relevante el sexo para ser persona natural? Y la respuesta que uno tiene que dar es señalar ontológicamente que el sexo no es relevante, pero sí para ciertas materias, como por ejemplo en cuanto a la administración de la sociedad conyugal. Para eso sí, pero para el resto no. En tanto que la voz estirpe dice relación con el tronco familiar o linaje. Y la condición representa el nivel socioeconómico que cada persona tiene, identidad sexual, religiosa, política. ¿Ya? Eso es en cuanto al alcance de la expresión del artículo 55 del Código Civil. Ahora, siguiendo con el análisis de las personas, tenemos que ahora clasificar. Ya hay distintas clasificaciones de personas. ¿Ya? Yo me quiero distinguir en la más importante en cuanto a la edad, porque aquí todos mueren. Y acá hay que distinguir la edad de cada persona. Y el código en el artículo 26 no es tan sintético como para explicarlo. No sé si se recuerdan que las personas se clasifican en atención a la edad en dos categorías. Las que nacen y mientras no tengan 12 años la mujer ni 14 el varón, son impúberes. Letra A. Letra B. Ahora, la mujer desde los 12 y el hombre a los 14 son adultos. Lo dice el código. Letra C. Por su parte, el impúber, aquí tienen que distinguir, el impúber se subdivide en aquel antes de cumplir los 7 años se llama infante o niño. Ahora, el impúber, que ya cumplió los 7 años, se llama impúber propiamente tal. Es un poquito engorroso, pero hay que analizarlo. ¿Ya? Y el adulto, por su parte, es aquel que no ha cumplido 18 años. Y el adulto que no tiene 18 años se llama menor adulto. Y el que ya tiene los 18 años en adelante se llama mayor de edad. ¿Ya? Es un poquito engorroso el artículo 26, pero tienen que darle unas par de vueltas, porque es otra pregunta típica que hacen los profes. ¿Cómo se dividen las personas en cuanto a la edad? Y aquí tienen que hacerse un mapita. ¿Ya? Las otras clasificaciones no son tan importantes, pero esa es como la más complicada. Ahora, sigamos analizando. Estamos hablando de la concepción. Habíamos dicho que la concepción es parte integrante de la existencia natural, ¿no es cierto? Y habíamos dicho anteriormente que la concepción es la unión de las células sexuales femenina y masculina. Ahora, lo importante de hablar de la concepción es cuáles son los tres hechos que son jurídicamente relevantes, bien digo, para hablar de la concepción. Y para determinar el hecho jurídicamente relevante, cuando hablamos de concepción, hay que estarse al artículo 76, que es lo que hablábamos anteriormente. Que el código da una regla aritmética. No sé si se recuerdan. Que la concepción ha precedido al nacimiento, no antes de 180 días, ni no más que 300 contados hacia atrás, desde la medianoche que precede el día del nacimiento. Entonces, ahí lo que hace el código es establecer una regla aritmética. ¿Dónde y en qué momento se dio la concepción? ¿Ya? Y de ahí, de ese hecho, presume cuál es el hecho conocido, ¿no es cierto? Y cuál sería el hecho desconocido. ¿Ya? Tienen que saberse textualmente el artículo 76, la regla que ya vimos anteriormente. ¿Ya? Siguiendo con el análisis de la concepción y de la existencia natural, ahora, otra típica pregunta de derecho civil, antes de enfermar, era cuál eran las protecciones jurídicas que la ley civil le da al no nato. Porque recordemos, cuando hablamos de existencia natural, hablamos del no nato, el concebido, o sea, el que está en el claustro materno. Y como no es persona, la ley igualmente lo protege. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las formas o maneras en que la ley civil protege al no nacido? Y aquí uno tiene que dar ejemplo. Típica respuesta, por ejemplo. En materia penal, se protege al no nato o al no nacido a través de la penalización del delito de aborto, por ejemplo.
En materia laboral está el prenatal, no el postnatal. Todos dicen el postnatal, es el prenatal. En materia procesal, penal particularmente, en que no se pueden aplicar penas que supongan penas corporales. O sea, no se le puede imponer a una mujer que está en estado de preñez, ¿no es cierto?, que haga trabajos pesados, por ejemplo. ¿Ya? Y la protección civil que da el Código Civil propiamente tal es que los derechos que se difirieron a la criatura que está en el claustro materno, por así decirlo, están en suspenso, ¿ya? A la espera de que se produzca el nacimiento del nonato. O sea, si el nonato es expulsado del claustro materno, persona. Ahora, si ese nonato no nace, esos derechos que la ley civil le difirió pasarán a otras personas como si este nonato no hubiese existido jamás. Es lo que dice el artículo 74, creo, del Código Civil. Otra protección jurídica al nonato, al no nacido, es que el juez, en materia civil, puede actuar de oficio. Recuerden que en materia procesal el juez nunca actúa de oficio, sino salvo determinadas excepciones. Esta es otra excepción, donde el juez puede actuar de oficio para, por así decirlo, proteger o establecer medidas que no afecten a la, a la persona que está por nacer, bien digo. Entonces, puede establecer medidas para protegerlo. Y además, en materia de familia, se le pueden decretar alimentos. Está en consonancia con lo que dice el artículo 77 que recién estábamos analizando, ¿ya? Y el artículo 75, que son los medios, ¿no es cierto?, que el juez puede establecer para proteger la vida del que está por nacer. Ah, y otra pregunta que he visto acá es, ¿en qué otra rama del ordenamiento jurídico, aparte del Código Civil, está esta protección legal que le da el juez al nonato? Uno tiene que decir el artículo 75, que la ley protege la vida que está por nacer. El juez tomará en consecuencia todas las providencias necesarias para proteger la vida del que está por nacer. Pero la pregunta y la respuesta que hay que señalar es que también por mandato de la Constitución, en el artículo 19, número 1 parece, que señala que la ley protege la vida del que está por nacer. Algo así, no me acuerdo, pero hay que señalar que la Constitución protege al nonato también. No solo el Código Civil, sino que también la Constitución. Es lo que les quería comentar. 75 y la Constitución. No recuerdo el artículo, pero para que le echen una miradita. ¿Ya? Eso es en cuanto a la existencia natural. Ahora, la existencia legal, habíamos dicho que comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Y la muerte puede ser de distintos tipos. Muerte legal, muerte presunta y la muerte declarada judicialmente o la muerte sin cadáver. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de determinar la existencia legal? Particularmente, ¿cuál es la importancia jurídica de determinar el momento del nacimiento? Y algunos textos civiles establecen una serie de requisitos, uno establece 3 requisitos, otros 4 requisitos para efecto de determinar cuándo y en qué momento se da el nacimiento. Y el primer requisito es, no sé si recuerdan, es de toda lógica que la criatura sea separada de la madre, o sea, que nazca, número 1, ¿no? Y que tenga existencia propia, ¿ya? Autónoma. Que esa separación de la madre, de esa criatura, sea completa. O sea, dicen algunos textos, que se verifique el corte del cordón umbilical, pero esa tesis ya se descartó. ¿Ya? O sea, ahora se ha entendido que la criatura solamente tiene que abandonar el claustro materno. Y 3, la criatura tiene que sobrevivir a un instante siquiera. Y ese es el plazo más breve del Código Civil. ¿Cuál es el plazo más breve que da en la legislación? Un momento siquiera. Ahora, si faltan cualquiera de estos 3 requisitos anteriores, se reputará no haber existido jamás, ¿no es cierto? Y los derechos que se defirieron a esa criatura pasarán a otras personas como si nunca hubiese existido. ¿Ya? El nacimiento, ¿qué es el nacimiento? Otra pregunta típica que hacen los profesores de civil, que he visto para salvar al alumno cuando no está bien en una materia, lo llevan a Civil 1, es determinar qué es el nacimiento. Como no hay concepto legal, ustedes tienen que decir que el nacimiento es un hecho jurídico que es ajeno a la voluntad del hombre, ¿ya? Y con el nacimiento se marca el inicio
o da inicio a la calidad de una persona como sujeto de derecho, o se alcanza la calidad de sujeto de derecho. Entonces, como no hay concepto legal, ustedes pueden jugar con ese tipo de definiciones doctrinarias. La inventé yo recién, ¿no? ¿Ya? Y esto está en consonancia con el artículo 74, que señala que la existencia legal de toda persona principia al nacer. O sea, separarse completamente de su madre, es lo que dice el Código Civil. Y luego en el inciso segundo habla de que si la criatura muere, pasarán estos derechos a otras personas como si no hubiese existido jamás. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la teoría que acepta el Código Civil cuando hablamos de nacimiento? Y acá, en doctrina, se establecen dos posturas. Se habla de la teoría de la vitalidad y por otro lado la teoría de la viabilidad. Vamos a explicar someramente cada una. La teoría de la vitalidad dice relación que para ser persona basta que esta persona nazca viva. O sea, que nazca solamente. Independiente si puede subsistir o no por sí mismo, o si puede respirar o no por sí mismo, o si requiere de algún tanque de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la teoría de la vitalidad? Que para ser persona basta con nacer vivo. O sea, con sustentar la vida de manera independiente a de la madre. Y la teoría de la viabilidad es como más, un poquito más dura porque dice, no solo basta con ser o con nacer vivo, sino que además esta persona tiene que tener, por así decirlo, condiciones necesarias para vivir por sí mismo. O sea, de manera autónoma, adelante. ¿Cuál es la teoría que suscribe el Código Civil? Es la teoría de la vitalidad. O sea, que basta con que el individuo sea separado de su madre y que, por así decirlo, pueda vivir de manera autónoma. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda, Damari? El Zoom es un poquito cortito. Se Todavía volvió la queda, Damari. todavía no me llega llega un aviso antes de cerrarse, así que todavía queda. Ah, ya. Sí. Perfecto. Alcanzamos entonces. Ahora, ¿cuáles son las importancias del nacimiento? Y yo, bien resumido, bien esquemático, porque esto es como muy largo, yo puse dos grandes importancias, que son varias, pero yo coloqué dos. Con el nacimiento, letra A, se marca la calidad de sujeto de derecho. Vale decir, comienza la existencia legal de las personas naturales, número uno. Y dos, además, con el nacimiento da inicio a la existencia legal. Esas son como las dos grandes importancias. Otras agregan otras, pero yo diría esas dos. Ahora, pregunta tramposa, porque al nacimiento tenemos como hecho consecuencial la muerte. Y acá los que no saben sucesorio, aparte de la María Paz, que estaría pintada para responder esto en un examen de grado, les podrían preguntar la muerte, y de la muerte nos pueden llevar a materia sucesoria. ¿Ya? Entonces, hablemos un poquito de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte no tiene un concepto legal. En doctrina se dice que la muerte es la cesación total e irreversible de la actividad cerebral. De la muerte hay distintos tipos de muerte. Recuerdan que de la muerte tenemos la muerte real, muerte sin cadáver. Antes existía la muerte civil que se encuentra derogada, pero para que lo tengan por ahí, ¿ya? Pero una institución derogada nunca se la van a preguntar. Eso es en cuanto a la muerte. Ahora, la muerte presunta no lo preguntan tanto, pero hay que tener un bosquejo general. La muerte presunta, como efecto de la muerte, para que se verifique en primer lugar, tiene que ser declarada por el juez competente. ¿Respecto de qué? Respecto de una persona que ha desaparecido y que no se tienen además requisitos legales. ¿Ya? Entonces, no solamente se tiene que cumplir o ser declarada judicialmente. Ahora, tanto como analizar la muerte presunta, me interesa analizar los efectos jurídicos que produce la muerte. Y esta pregunta también es típica de examen de grado. Yo le voy a ir preguntando a ustedes también, ¿ya? Por ejemplo, aquí podía hablar de todos los civiles. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a la Sandra cuál sería un efecto de la muerte, por ejemplo, o a la Damaris, por ejemplo. Yo les voy a decir, el primer efecto de la muerte es que produce la apertura de la sucesión, en derecho sucesorio, por ejemplo. Ahora, si uno sabe derecho sucesorio y uno quiere que lo lleven para allá, el profe te va a preguntar esa materia, por ejemplo. O
en materia de familia. ¿Qué es lo que hace la muerte? Produce el término del matrimonio, por ejemplo. Y si existía matrimonio, se modifica el estado civil, ¿ya? El gran efecto de la muerte, como otro gran efecto, es que pone fin a la existencia legal de las personas naturales. Otro efecto de la muerte es que se extinguen los contratos intuito persona. ¿Cuál sería un ejemplo de contrato intuito persona? Por ejemplo, el contrato de mandato, por ejemplo, o el contrato de matrimonio, donde es fundamental la identidad de la persona con quien yo estoy contratando, ¿ya? Otro efecto de la muerte es que se produce la emancipación de los hijos, por ejemplo, en el caso de que mueran ambos padres. Otro efecto de la muerte es que se extinguen los derechos personalísimos. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de derechos personalísimos? El derecho a pedir alimento. Por ejemplo, el derecho de uso, habitación o el de usufructo. Por ejemplo, otro efecto de la muerte es que se extingue el régimen matrimonial, si es sociedad conyugal, separación total o participación en los gananciales. Y otro efecto de la muerte es que se deja de ser sujeto de derecho. Hay muchos efectos de la muerte, pero serían como los principales, ¿ya? Pregunta típica pregunta así como transversal, te dicen ya, ¿cuáles son los efectos de la muerte? Y uno empieza a nombrar los efectos de la muerte, y la respuesta típica que el profesor de civil quiere esperar es que produce la apertura de la sucesión, y ahí te llegan al tiro a sucesorio. Ahora, si uno no sabe sucesorio, puede dar la otra. Ahora, si el profe quiere esa, entonces no hay nada que hacer, ¿ya? Y la muerte, y con esto terminamos, la muerte judicial, la muerte sin cadáver, sería, por así decirlo, un efecto o un resabio de la muerte presunta. Y esta tiene su origen, no sé si se recuerdan, en el accidente de Juan Fernández en el avión Casa, donde murió Felipe Camiroaga y los artistas de TVN en esa época. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es que como no se tenía un cuerpo y se quería determinar la fecha cierta de la muerte, por ejemplo, de Felipe Camiroaga, entonces, ¿qué es lo que hizo la legislación civil? A esa fecha no existía esta institución. Entonces, ¿qué es lo que había? Había que esperar al menos un año para efecto de que se decretara la muerte presunta de Felipe Camiroaga, Guillermo Bruce, creo. Entonces, ¿qué hizo el legislador civil? Entendió que, claro, se cayó el avión casa, capotó al mar, entonces las posibilidades de que encontraran los cuerpos de las personas eran muy nulas, porque perfectamente producto de la fauna marina existente en el lugar, esos cuerpos pudieron ser devorados. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador civil? Es que estableció esta figura para efecto de determinar que si hay antecedentes fundados que justifiquen que esas personas iban, por ejemplo, en un avión y ese avión capotó, y hay antecedentes suficientes que permiten que esas personas, desde el momento de capotar y un lapso de tiempo, el juez puede de oficio, ¿no es cierto?, sin el cadáver propiamente tal o sin el cuerpo presente, declarar la muerte de una persona. O sea, lo que hace la muerte sin cadáver es, por así decirlo, acotar los plazos de la muerte presunta. Los plazos de la muerte presunta son muy extensos. En cambio, lo que hace esto es acotarlo. O sea, no tengo el cuerpo, pero tengo antecedentes suficientes que hacen plausible la muerte de una persona. Entonces, el juez, con los antecedentes que las partes le presenten, el juez puede declarar la muerte de una persona. Eso es como la muerte declarada judicialmente. Y se agregaron los artículos 95, 96, 97, que no estaban, pero se agregaron ahora, para que le echen una miradita. ¿Ya? Yo les recomiendo, de los grados que yo he visto y de la experiencia que he visto yo, de lo que se pregunta acá es saber los tipos de existencia. ¿Ya? Saber la protección jurídica al no nacido, los efectos de la muerte. Eso hay que saberlo sí o sí. Y la regla aritmética de la concepción. ¿Y en qué consiste? ¿Y qué tipo de presunciones? Si una presunción de derecho o si una presunción simplemente legal. Que es como el énfasis que los profes le dan. ¿Ya? Así que esto es sintéticamente, resumidamente lo que es, pero muy somero, esto es como el resumen del resumen del resumen. O sea, este es un libro como de 100 páginas en 30 y no sé cuántas diapos que les coloqué. Que a mi juicio es lo principal que hay que saber. No hay que saberse todo de memoria, pero es como lo sintético.
¿ya? Esta es la gracia de tener estos apuntes, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Hablé muy rápido? ¿Todo bien? ¿No se me entendió? ¿Algún flashback? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo Todo bien? bien por aquí. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Esta materia, por así decirlo, te ayuda, porque si estáis muy flaco en sucesorio, una materia más específica, los profes siempre te llevan a lo básico para salvarte. Entonces, esto hay que saberlo bien. ¿Se entendió bien, cierto? ¿Dedos para arriba o faltó algo? ¿Alguna preguntilla por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuánto nos queda, Damaris? ¿Se4 minutos. acordaban o no? ¿Se acordaban o estaba muy vago el recuerdo de esto? Estaba muy olvidado, ¿no? Estas materias como de primer año, ¿no? Primer año, segundo año. Civil 1 es como bien. Estas materias igual uno las mira así como a huevo nomás, ¿eh? A huevo pájaro, pero no las tiren tan por encima. ¿Se entendió bien? Muerte presunta, la comprobación judicial de la muerte, ¿todo bien? ¿Se acordaban o no? 3 minutos. ¿Se entendió bien? Sí, se ¿Seguro, seguro, entendió. seguro? Lo que no Sí, sabía profe. eso ¿Sí? era del tema ¿cómo era? De la separación del condón dominical. No tenía idea que había cambiado eso. Claro, ahora solamente es la expulsión del claustro materno. Antes se discutía si era con el corte o no del condón umbilical, ahora ya no. Ahora se entendió que la guagua tiene que ser separada del claustro materno Ya, para efecto de determinar la importancia del nacimiento, los requisitos del nacimiento. Pero eso ya. ya se abandonó ya. Lo que no hablé es que si la persona, el nonato, es expulsada de claustro materno y nace muerta, entonces para determinar si es persona o no, ahí se hace un examen medio extraño, la hidrocemasia, hidrostática pulmonar, que se coloca el pulmón en un recipiente con agua, y si tiene aire es porque, claro, es persona. Pero es una cuestión súper etérea que nunca se la van a preguntar. Pero en caso de, ¿ya? Porque si no tiene aire, no es persona, no es nada, pues, es cosa. Es feo decirlo, pero así lo dice el código. ¿Ya? ¿Se acordaban o no? De esto, muy, muy olvidado, ¿no? Yo creo, ¿no? O sea, ¿se acordaban de algo? La existencia legal, existencia natural, es como bien importante saberlo. O sea, hay que saber esto para saber después sucesorio. Bueno, la María Paz puede dar fe de eso, porque te pueden llevar la muerte y con la muerte te llevan a sucesorio, los tipos de existencia, entonces te pueden mezclar. O los efectos de la muerte te pueden llevar a familia, a contrato. Entonces, como son preguntas muy abiertas, o sea, hay que tener cuidado con lo que uno responde, ¿ya? ¿Estamos listos? Nos falta atributo de la personalidad. Ese no lo vamos a demorar tanto, ¿ya? ¿Estamos listos, Damaris? Hacemos el break. Sí, queda 1 minuto, así que está bien. Ya, corta nomás. Voy a parar la grabación. Volvemos en 4 minutitos, 5 minutitos con los atributos de la personalidad, ¿ya?